Bienvenidos, estimados estudiantes. Llegamos así a nuestro último autor, Bertrand Russell. Este autor también es sistemático, uno de los grandísimos del siglo XX. Hay una publicación de sus obras seguramente se empezó, a ver, puede ser que a comienzos de este siglo, más de 30 volúmenes, cada uno de mínimo unas 600 páginas. Nosotros no nos vamos a concentrar sino solamente en un aspecto de su obra que realmente constituyó en su tiempo un grandísimo paso adelante y que es su teoría de las descripciones definidas. Bien. A ver, empecemos aclarando qué es una descripción definida. A ver, es una expresión que empieza con el artículo definido, el o la, pero en singular, y que forma una frase nominal en la que se describe una entidad. Podemos decir, la forma que tiene una descripción definida es de el tal o el ente que es tal y cual. Para abreviar, el tal y cual. Por ejemplo, puedo decir la puerta del cuarto, el pizarrón que está en la pared, la persona que está en la esquina, ¿sí? el marcador que está sobre la mesa. ¿Sí? Entonces, una descripción definida tiene que empezar con el artículo determinado en singular, sea masculino, femenino o neutro. Ahora, lo que vamos a ver es un capítulo de la filosofía del lenguaje. Y esta temática es importantísima para la filosofía porque se ve aquí cómo el uso del lenguaje, perdón, de la lógica, puede servir para aportar rigor y claridad en la solución y tratamiento de los problemas filosóficos. Bien, hay un conjunto de problemas a los que quiere dar solución Bertrand Russell. Uno de ellos, el que da origen a esta propuesta, es el de las oraciones existenciales negativas. Como por ejemplo, Don Quijote no existe, o Sherlock Holmes no existe. Bien, ahora asumamos
que esta oración es verdadera. Es decir, no vamos a cuestionarnos si existe o no existe. Partamos de un ejemplo, y eso les pido a ustedes. Si ustedes creen que Don Quijote sí existe, pongan otro ejemplo de una oración existencial negativa. Y aquí tengo el cuantificador existencial, el verbo existe, precedido de una negación. ¿Sí? Ahora, si quieren, Don Quijote no existe, equivale a decir Don Quijote es inexistente. Pero voy a mantener esta formulación. Ahora, entonces, asumamos la verdad de la oración, ¿sí? Ese es el punto de partida. Ahora, la oración es significativa, entendemos lo que quiere decir. El problema es el siguiente. Si nosotros hiciéramos el análisis gramatical, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos un sujeto, ¿sí? Análisis gramatical, no digo análisis lógico. Y tenemos un predicado, el predicado existe. Don Quijote es un nombre propio, como podría ser, por ejemplo, Pegaso, y existe es un verbo. Bueno, es el predicado de la oración, predicado gramatical. Lo que, si es que no estuviera la negación, entonces lo que nos diría esta frase es que estamos atribuyendo el predicado al sujeto. ¿Sí? Pero precisamente la negación me está diciendo que eso no sucede. ¿Sí? Entonces, más bien, lo que dice la oración es que están separados el Don Quijote y la existencia. ¿Ya? Entonces, es una negación de la predicación. Ahora, esto a nivel gramatical o lingüístico, ¿qué pasa en la realidad? Y aquí recordemos el poema de Parménides o el pensamiento de Aristóteles que asume, y bueno, también en realidad Platón se suma en esto a Parménides, de que no podemos pensar o hablar de lo que no es en absoluto. ¿Sí? Bien, entonces la idea es la siguiente, que partimos de un análisis lingüístico y a partir de ahí veamos qué pasa a nivel ontológico. Suponemos que al sujeto de la oración, Don Quijote, corresponde un correlato, un objeto. ¿Sí? ¿Sí? Estamos pensando en una persona. ¿Sí? Esa es una sustancia, diría Aristóteles. Y por otra parte, tenemos el predicado. Esa es una propiedad, eso es lo que pensamos. Pensamos, digamos, a nivel de la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Sí? Aquí pongo la almohadilla y el alfiler. ¿Sí? Pero están separados y precisamente es esa separación
a lo que está apuntando la negación, ¿sí? Este es Don Quijote, esta es la existencia, y la existencia no se da en Don Quijote. Ahora, si es que no hay Don Quijote, entonces, y fíjense por favor lo que va a suceder en el pizarrón, el, si Don Quijote no existe, entonces quito de la realidad a Don Quijote y al desaparecer el objeto que supuestamente al que estaba mentando o designando el sujeto de la oración, entonces al no haber ese correlato ontológico, ¿de qué estábamos hablando? Ese es el problema, ¿sí? Para que nosotros podamos decir algo de Don Quijote, incluso para decir que es inexistente, porque le estamos atribuyendo inexistencia a Don Quijote, tendría que haber Don Quijote, pero la oración dice que no existe. Entonces le suprimo a Don Quijote y pierdo la condición de posibilidad para hacer una predicación, por más que sea negativa, ¿sí? Entonces el problema es las oraciones existenciales negativas, verdaderas, ¿de qué están hablando? Si es que no existe el objeto correspondiente al sujeto de la oración. ¿Ya? Bien, ante esa dificultad y siguiendo los pasos de Gottlob Frege, que fue el inventor de la lógica matemática contemporánea, con su obra de 1879, La conceptografía, Russell cree que cuando estamos hablando de personajes imaginarios inexistentes, entonces los supuestos nombres que se referirían a ellos realmente no son nombres, sino algo diferente. Entonces, cuando quiero hacer un análisis, ahora sí, lógico, ¿no? Porque esto era análisis gramatical. El análisis lógico en un lenguaje perfecto del significado de esta oración, lo que va a hacer es transformar o convertir el nombre, el supuesto nombre Don Quijote en lo que Bertrand Russell llama técnicamente una función proposicional, que es simplemente una frase en la que hay una o más variables. ¿Sí? A ver, explico esto. ¿Sí? A ver, entonces, verá, si es que Don Quijote no existe, entonces la oración no está hablando acerca de Don Quijote. ¿Sí? O sea, simplemente sacamos la consecuencia de la verdad de esta existencial negativa. Esta oración no habla sobre Don Quijote. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Don Quijote? Este aparente nombre o pseudonombre es la siguiente función proposicional. Aquí pongo X es y ya voy aquí a nombrar los predicados. ¿Sí? A ver, X es caballero andante, monta a Rocinante,
leía libros de caballería, es alguien que trata de hacer justicia, tiene como compañero a Sancho Panza y podría seguir añadiendo otras características que tenía Don Quijote. Es delgado, es mayor, originario de La Mancha, ¿sí? Entonces, con esas propiedades formo esta función proposicional. Para simplificar, cerremos ahí la lista. Esto es una función proposicional. Ahora, la función proposicional no es una oración porque contiene por lo menos una variable. Aquí tengo la X es una variable de individuo. En vez de X, debería ponerse en su lugar un nombre propio. Nombre de individuos. En cambio, la C, la N, L, J, la C son, a ver, perdón, C, aquí era caballero, acá compañero, pongamos C', compañero de Don Quijote. Son letras mayúsculas, ¿sí? Que están simbolizando predicados. Están en lugar de propiedades que tienen o que podrían tener ciertos individuos. Ahora, si es que cambiáramos de ejemplo, por ejemplo, Pegaso no existe, ¿sí? A partir de Pegaso, ¿sí? Que es un nombre propio o en apariencia un nombre propio, con ese nombre formo una función proposicional. Es decir, X es caballo, es volador. ¿Sí? Pero el resultado va a ser esta función proposicional y una función proposicional no es ni verdadera ni falsa. Si es que reemplazamos esta variable de individuo por un nombre propio, el resultado ya es una oración y ahí podemos averiguar si es que es verdadera o falsa. La función proposicional no tiene valor de verdad. Entonces, este es el primer paso que da Russell para resolver este primer problema. ¿Sí? Ahora, veamos. ¿Qué significa la inexistencia de Don Quijote? ¿Sí? Esa oración no está hablando sobre Don Quijote, entonces, ¿acerca de qué habla? Acerca de esta función proposicional. ¿Sí? Fíjense, en vez de X, es como si estuviera ahí puntos suspensivos, simplemente es un lugar vacío. Que tiene que ser reemplazado por un nombre propio. ¿Sí? Por ejemplo, pongamos nombres propios en este vacío, y entonces, ¿qué va a resultar? Por ejemplo, Donald Trump es caballero, es un que monta a Rocinante, etcétera, etcétera. El resultado no va a ser verdadero. Si en vez de Donald Trump le pongo Antonio Vivaldi es caballero, monta Rocinante, etcétera, etcétera, los resultados van a ser falsos. Si en vez de Antonio Vivaldi pongo Albert Einstein,
es caballero, monta Rocinante, etcétera, el resultado también va a ser falso. Y la realidad es que si es que Don Quijote no existe, no va a haber ningún reemplazo de este lugar vacío por un nombre propio cuyo resultado sea que tengamos una oración verdadera. Entonces, para toda sustitución de este lugar vacío, donde antes estaba la X, que Bertrand Russell la denomina variable individual, y esa es una de las maneras de concebir el funcionamiento de este lugar vacío. La inexistencia, la inexistencia de Don Quijote está hablando acerca de que esta función proposicional es imposible, lo cual quiere decir que ninguna sustitución de este lugar vacío por nombres propios va a dar como resultado una oración verdadera. Y entonces, este es el análisis, el análisis lógico de una oración existencial negativa. ¿Sí? La inexistencia es la imposibilidad de esta función proposicional. Bien, esta es la concepción que Bertrand Russell tiene de lo que es la existencia, o en este caso la inexistencia. Hablar de existencia o inexistencia es más o menos similar. Si es que si en vez de una oración existencial negativa habláramos de una oración existencial afirmativa, como por ejemplo Sócrates existe, el análisis es el mismo. A partir del nombre Sócrates, saco yo una función proposicional. Es Sócrates. Esa es la propiedad de la socraticidad. Y con respecto a ella, digo que está instanciada. Hay por lo menos un objeto que tiene esa propiedad. ¿Cuál propiedad? La socraticidad. ¿Sí? Entonces, esa es una concepción de la existencia para dar cuenta, para resolver los problemas generados por una oración existencial negativa. ¿Sí? Ahora, apliquemos ahora la cuestión de las descripciones definidas, es decir, frases que empiecen con el artículo definido en singular. ¿Sí? Ahora, veamos qué pasa con las descripciones definidas vacuas. ¿Sí? A ver, para eso voy a necesitar más espacio. Voy a tomar una foto de este segmento de mi explicación y luego borro.
Vacuas o vacías se refieren a que en el lenguaje ordinario esas descripciones definidas no tienen ningún correlato ontológico. En realidad, esta caracterización de la descripción definida vacua se va a generalizar para toda descripción definida. Y pensemos, si es que, fíjense, veamos aquí en esta parte encima del pizarrón. Si yo les digo, por favor, pongan atención al cuadro que está encima del pizarrón. Estoy utilizando una descripción definida. Estoy señalando con el dedo el cuadro que está o la foto que está encima del pizarrón. ¿Sí? Ustedes me van a decir, bueno, ¿cuál cuadro, cuál foto? No hay, ¿sí? Por eso es vacía. O puedo decir la refrigeradora que está en la esquina. Y si ustedes... A ver. Ya. Esta es la esquina. No hay ahí ninguna refrigeradora. Entonces, son ejemplos de descripciones definidas. Entonces, veamos cuál es la función que juega el artículo definido en singular. El artículo el o la significa exactamente uno. ¿Sí? Cuando digo el marcador que está en la mesa, el libro que está en la mochila, esas son ejemplos de descripciones definidas. ¿Qué significa el artículo el o la? Por una parte, significa por lo menos uno. Y a lo sumo uno. Ambas cosas. Y si es que junto el por lo menos y a lo sumo, obtengo como resultado exactamente uno. Bien. Eso quiere decir que hay varias maneras en las cuales puede fallar el uso preciso y correcto de una descripción definida, dependiendo de cuál de estas dos condiciones se viola. ¿Sí? Por lo menos uno significa uno o más. Si es que alguien me pide que le preste el marcador que está sobre la mesa, y en la mesa hay 3 o 4 marcadores,
pero me dicen, préstame el marcador. Esa descripción definida es sin sentido, no significa nada, puesto que hay 4. Entonces uno no sabe a cuál está designando la expresión. De igual manera, entonces, si es que, perdón, eso era para un ejemplo de violación de la segunda condición. A lo sumo uno significa 0 o 1, pero no más de 1. ¿Sí? Si es que, si es que digo la foto que está encima del pizarrón, ¿sí? Acá, ¿sí? Pues decir, el escudo que está encima del pizarrón, el crucifijo que está encima del pizarrón. Si es que no hay ningún crucifijo, ningún escudo, entonces no se está cumpliendo esta primera condición. La primera condición es, a ver, dice, por lo menos 1. Eso es la condición de existencia. Y a lo sumo 1, eso es la unicidad. En la combinación de ambos, entonces se tiene el significado de lo que expresa el artículo definido en singular. Ahora, ¿cómo representamos eso lógicamente? Para ello tenemos que utilizar la lógica cuantificacional y el, el predicado de igualdad, el signo igual. Veamos, el por lo menos 1, ¿sí? Hay por lo menos una entidad, eso es lo que expresa el cuantificador existencial. La E mayúscula con las patas hacia la izquierda, virada, ¿sí? Precisamente este símbolo, ¿sí? En cambio, veamos a lo sumo 1. ¿Cómo se expresa eso? A ver, veamos, por ejemplo, el autor del himno nacional. ¿Ya? Bien, ¿cómo expreso eso? Sabemos que es Juan Montalvo. Ya el adelante simbolizo esa oración. Aquí tengo una descripción definida. El autor, es decir, la persona que escribió el himno nacional. Esa es una descripción definida. Es decir, el autor de Don Quijote, descripción definida. ¿Cómo simbolizo eso? A ver, primero les decía que quiero simbolizar, perdón, esta idea de a lo sumo 1. Ya. A ver, para eso necesito un par de cuantificadores universales. Verán, la idea detrás de a lo sumo 1 significa que no puede haber 2 o más autores del himno nacional. Lo cual significa que en el caso de que
haya supuestamente dos entidades que son autores del himno nacional, entonces son una y la misma entidad. Eso, lógicamente, se expresa de la siguiente manera. Bien, aquí, esto se lee de la siguiente manera. Para todo par de entidades tales que, si la primera es autor del himno nacional y la segunda es autor del himno nacional, entonces no se trata de dos entidades diferentes, sino de una y la misma. Ese X y aquí nuevamente estoy utilizando variables de individuo, según la filosofía de la lógica de Bertrand Russell. Entonces, fíjense, la lógica cuantificacional con el predicado de identidad me permite simbolizar esta idea que forma parte de una descripción definida. ¿Sí? Estoy utilizando dos cuantificadores universales, dos variables de individuo y aquí el condicional, el símbolo de identidad. ¿Sí? Esto pertenece, la conjunción es simplemente de lógica proposicional. Y la A es el símbolo de el predicado, es autor de el himno nacional. Bien, ahora veamos cómo simbolizo el autor del himno nacional. Aquí tengo esta idea de a lo sumo. Ahora veamos el por lo menos uno. ¿Sí? A ver. Bien, ¿qué es lo que dice aquí? En primer lugar, se suele emplear las letras minúsculas del inicio del alfabeto para denotar individuos particulares. Es decir, C estaría en lugar de un nombre propio, es una entidad particular. Cuando digo que existe C, no estoy diciendo existe algún individuo, sino que estoy utilizando el cuantificador existencial en un sentido propio frente a una entidad concreta, particular, el individuo C. Entonces, el autor del himno nacional, ¿sí?, es analizado de esta manera. Existe un individuo C tal que para cualquier otra entidad que sea autora del himno nacional, ¿sí?,
el hecho de que esa otra entidad que es autor del himno nacional, sucede sí, solo sí, esa entidad es idéntica con C. Bien, ahora fijémonos algo que está sucediendo aquí. ¿Cómo se lee la A? ¿Sí? Esto es importante para que se pueda entender. Caso contrario, estamos perdiendo un elemento importantísimo que no nos va a permitir el entendimiento de cómo se pasa del lenguaje ordinario a la simbolización lógica. Y bueno, ya me estoy acercando al final de esta sesión, entonces voy a tratar de ya cerrar las ideas principales. Verán, en la descripción definida aparece el artículo definido, el autor. En cambio, esta A está simbolizando a un predicado. ¿Y cuál es ese predicado? Ser autor del himno nacional. ¿Sí? O sea, digo, esto vale la pena tener muy presente porque significa que este artículo definido que está en la descripción desaparece en el análisis lógico de esa descripción. Eh, Al analizar la descripción definida, el autor del himno nacional desaparece el artículo definido. ¿Sí? Con esta descripción lo que hago es formar un predicado en el que desaparece el artículo definido. Y por lo tanto simplemente me quedo con es autor. O si quieren ustedes, es un autor del himno nacional. ¿Sí? Pero si pusiéramos acá es el autor, entonces no hemos avanzado. Estamos cometiendo ahí un gravísimo error. Bien, ahora yo puedo decir el autor del himno nacional es Juan León Mera. Ahí estoy teniendo una oración de identidad, ¿sí? Estoy identificando esta descripción con un nombre. ¿Sí? Ahora, fíjense aquí, el verbo ser no es copulativo, no es que tengo acá un sujeto y acá un predicado, ¿sí? Sino que tengo por una parte, esto es una descripción, y Juan Leomer es un nombre, ¿sí? El nombre propio. El verbo ser, que está aquí en la mitad, es la identidad. Es decir, deberíamos entender esta oración en el sentido de que, bueno, primero, esa es la apariencia, ¿sí? Parecería que lo que dice esta oración
sería, es una mera hipótesis, pero que al hacer el análisis lógico revela que no es eso. La entidad supuestamente designada por esta descripción definida es exactamente la misma que la entidad designada por este nombre propio. ¿Sí? Bien, pero si es que al momento de analizar una descripción definida, tengo que utilizar los cuantificadores universal, existencial y la igualdad, ¿sí? Todo eso está acá, ¿sí? Mientras que el lenguaje ordinario no manifiesta eso, ¿sí? Una descripción definida es un símbolo complejo, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Entonces, en realidad, Bertrand Russell dice que una descripción definida no es un nombre propio, ¿sí? Entonces, acá voy a poner el símbolo de desigual. Hay por lo menos 4 razones para no identificar una descripción definida con un nombre propio. Una descripción definida no tiene un correlato en la realidad, como sí lo tienen los nombres. Cuando digo Juan León Mera, ¿sí? Estoy designando un ente particular, pero eso no sucede con una descripción definida, ni vacía ni no vacía. Entonces, si es que yo dijera, el autor del himno nacional es ambateño, ahí estoy asignando bueno, aparentemente lo que me dice el lenguaje, el análisis gramatical, es que estoy asignando un predicado a una descripción definida. Pero puesto que la descripción definida no funciona como un nombre, entonces el análisis de esa oración tendrá que ser el, eh, más complicada. ¿Sí? Bueno, creo que es momento ya de ir cerrando esta sesión. Me hubiera gustado ampliar un poco más detalles sobre esta genial solución que da Bertrand Russell haciendo uso de la lógica matemática para tratar de entender cómo funciona el lenguaje y cómo esa simbolización lógica en un lenguaje lógico nos permite captar la estructura de la realidad. Bueno, eso es lo que está explicado en en unas secciones del libro de Tomás Moro Simpson, Formas Lógicas, Realidad y Significado. Él fue profesor de la Universidad de Buenos Aires y tienen ahí ustedes la explicación de esta teoría que fue puesta en circulación por primera vez más o menos por el año 1903 o 1905. Y es uno de los 2 o 3 aportes de Bertrand Russell al progreso, al desarrollo de la filosofía analítica. Entonces, con esto, mis queridos estudiantes, doy por terminado este conjunto de tutorías. Les deseo éxitos en su examen. No sé si tal vez alguna duda o comentario. No. Bueno, entonces
Estamos en contacto en el grupo de WhatsApp. Estoy a las órdenes para cualquier consulta y les deseo éxitos. Que pasen muy bien.